Shabbat Shalom a todos y rojo stop para todos. Bueno, la Haftará está en el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 2, del versículo 3 al versículo 28. Y el capítulo 3, versículo 4. Repito, Jeremías 2, 3 al 28 y Jeremías 3, 4. Santo era Israel a Yahvé, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahvé. Oíd la palabra de Yahvé, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahvé, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron, ¿dónde está Yahvé, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia, para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahvé? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, pleitaré aún con vosotros, dice Yahvé, con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Pasad, pues, a las costas de Quitín y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas estaban sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebraron el cráneo. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Yahvé tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora, pues, ¿qué tienes tú en camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Yahvé tu Elohim y no tener temor de mí, dice el Señor, Yahvé de los ejércitos. Porque hace mucho tiempo rompiste tus yugos y tus ataduras. No serviré con todo eso, sobre todo collado alto, y de debajo del todo árbol frondoso te acostabas como una prostituta. Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Yahvé. ¿Cómo puedes decir, no soy impura, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que corre de un lado a otro. Asna de montes, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando está al descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá, han sido tus dioses. Capítulo 3, verso 4. ¿Acaso no me llamas ahora mismo Padre mío y guía de mi juventud? Muchas gracias por dejarme servirlos. Y bueno, primeramente quiero ponerlos un poquito en contexto, diciéndoles quién era el profeta Jeremías. Y Jeremías es un profeta del reino de Judá, justamente activo entre los años 626 antes de la era común y el 586. Estuvo durante los reinados de los últimos reyes de Judá, que fueron Josías, Joacín y Sedequías, y fue llamado por Dios, como vimos por la sierva Araceli la semana pasada en Jeremías 1,
para poder anunciar el juicio, la advertencia y el llamado al arrepentimiento, pero también para hablar de esperanza y de restauración. Él fue testigo de la decadencia espiritual y moral de su nación y de la caída de Jerusalén en manos del imperio babilónico en el 586. A partir de esto, yo quisiera comenzar un poquito acá con el tema de la conexión y ver unos temitas que pude encontrar. ¿Sí? La Parashá Matot Masei nos habla en algunos puntos, dice los votos y los compromisos en Matot. Cómo las palabras tienen poder y deben cumplirse. Habla de la limpieza espiritual del campamento, que es la guerra contra Madián, las peticiones tribales que desvían a Rubén y a Gad, el recorrido del desierto, el mapa del alma en Masei, las 42 estaciones, hasta llegar justamente a la tierra prometida. Quiero tocar 4 puntos, ¿sí?, con respecto a la conexión. El primero es los votos de Matot y el pacto roto en Jeremías. En Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Yahvé, no quebrantará su palabra. Y acá en Jeremías 2:5 vemos que dice, ¿qué injusticia hallaron en mí que se alejaron de mí? El pueblo hizo un pacto en el Sinaí, justamente, pero después lo rompió, lo abandonó el pacto. Es como romper un voto sagrado, es un voto cuando nos casamos. Si somos infieles, claramente estamos rompiendo el pacto. Y Jeremías denuncia que el corazón del pueblo ya no tiene peso por sus palabras, es decir, todo lo que habían hecho no tenía sentido porque se habían alejado, su corazón estaba lejos del Eterno. Entonces surge la pregunta acá, que me la hice yo primeramente, ¿estoy siendo fiel a mi palabra delante del Eterno? Y la pregunta para ustedes es, ¿estás siendo fiel a tu palabra delante del Eterno? Punto número 2, la guerra contra Madián y la idolatría y el adulterio espiritual. En Números 31, Israel debe destruir a Madián por haberlo seducido con la idolatría. Y en Jeremías 2, en 27 y 28, dice, a un leño le dicen, mi padre eres tú, ¿dónde están tus dioses que hiciste? Así como Israel se contamina contra Madián, Jeremías confronta una nueva forma de idolatría, la confianza en las alianzas humanas, en la religión vacía y en todo lo que sustituya al Eterno. La pregunta que surge es la siguiente, ¿qué Madián moderno estoy tolerando en mi alma? ¿Qué Madián moderno estás tolerando en tu alma? Punto número 3, los 42 campamentos de Masei y el desvío del camino profético. En Número 33 se registran las jornadas de Israel por el desierto. Y en Jeremías 2:6 dice, ¿no dijeron, ¿dónde está Yahvé que nos hizo subir de Egipto, que nos condujo por el desierto? La lista de jornadas en Masei nos representa un camino de transformación interior, pero en Jeremías el pueblo olvida ese recorrido, su historia con Dios, con el Eterno. La pregunta siguiente es, ¿estás caminando o estoy caminando mi propio camino o el que Dios marcó? ¿Ya me olvidé de mi recorrido y de la historia con mi Dios? ¿O te olvidaste de tu recorrido y de la historia con el Eterno? Punto número 4, último y el central, por el cual más el Eterno me habló en esta semana, es reubicar la herencia, la cisterna rota y la tierra de promesas. En Números 32, Rubén y Gad quieren quedarse del otro lado del Jordán, o sea, no quieren entrar a la tierra prometida, quieren quedarse del otro lado en un conformismo. ¿Por qué? Porque dicen que ellos ya tienen ganado y tienen todo y lo pueden hacer prosperar donde ellos estaban. Si bien iban a ir a la guerra, iban a hacer todo lo que el Eterno le pusiera, pero no querían entrar, querían quedarse ahí en una zona de confort. Y en Jeremías 2:13 vemos que dice, dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Así como Rubén y Gad, muchos hoy se conforman con menos, nos conformamos con menos, sin poder cruzar a la tierra prometida. Jeremías denuncia esto como una infidelidad espiritual. Quiero leerles Jeremías 2:13, porque lo remarqué recién, y dice lo siguiente. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y acá quiero preguntar, ¿qué creen que representa una cisterna rota? Yo estuve buscando y la verdad que bueno, si bien uno entiende que una cisterna es un lugar, un recipiente donde podemos guardar agua y demás, pero busqué entre algunas enseñanzas ahí del PA y encontré una frase en la que describe él y lo que dice que Jeremías 2:13 está hablando. Dice que son religiones sin espíritu
doctrinas sin reinos y credos sin obediencia. Entonces surge la otra pregunta. ¿Por qué alguien cambiaría una fuente por una cisterna que no sirve? Siervo, disculpe que lo interrumpa. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí. Cuando yo tenía 17 años, alguien que fue rector o decano, no me acuerdo, creo que fue rector de la universidad, el licenciado Luis Triviño, nos llevó a Los Quintos a conocer todo lo que es el desierto de la Valle. Y cómo allí, justamente para tener agua, influenciado por los pueblos originarios, cavan cisternas para que el agua de lluvia que es absorbida vaya yendo hacia esa cisterna y queda acumulada. Pero tienen que saber dónde cavarla, porque si no la cavan haciendo que las napas den el agua y llenen esa cisterna, y la cavan en ciertos lugares que no me acuerdo las características del terreno, lo que pasa es que el agua llega allí y así como llega también se va, porque es como que se cavó en un terreno que está rajado, amontona el agua, pero a la vez hace que el agua sea absorbida. Sea absorbida. Si sirve, sí. Eso es una buena interpretación. Sí, tal cual, me sirve. Justo. Así que, y justamente eso es lo que pasa cuando la cisterna está rota. En este caso, como denuncia el profeta, ¿no? Cavaron para sí cisternas rotas, o sea, cavaron en un lugar que no tenían que cavar. ¿Por qué? Porque iba a la cisterna y eso pasa. No vamos a la fuente correcta. ¿Qué pasa cuando no vamos a la fuente correcta? Y vamos todos los días, sí, llenamos de agua, llenamos el recipiente, pero se pierde y se pierde y se pierde y se pierde y se pierde. Y nunca nos saciamos, nunca nos vamos a saciar. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente, porque vamos siempre a la cisterna que está rota. Entonces perdemos todo. La pregunta es la siguiente: ¿qué cisterna rota te estás identificando que has cavado últimamente, con la cual vos te podés sentir identificado? Una dependencia emocional, la religiosidad, el orgullo, las redes, etc. En mi caso, quizás yo me enojé por ahí con el Eterno cuando tuve que cerrar la oficina y me ha costado mucho el aceptar las cosas, porque a veces nuestro ego quiere una cosa, pero en realidad el Eterno nos quiere otra. Y es como que me costaba levantarme, me costaba llenar esa fuente, ir a la fuente correcta. Y bueno, y me la pasaba scrolleando, ¿no?, por las redes sociales. Entonces fue un tiempo que desde el ayuno he estado proponiéndome volver, y eso es lo que me ha hecho justamente volverme. Y el Eterno me hacía ver eso, que he estado teniendo cisternas rotas. Pero bueno, en este tiempo he podido ir construyendo a base de esa fuente. Entonces, otra pregunta más. ¿Has cambiado al Eterno por algo que no te sacia? ¿Por algo que siempre estás ahí y decís, y bueno, sí, tengo dinero, tengo éxito, tengo mi empresa, tengo todo lo que quise tener, pero no tengo al Eterno, o sea, no tengo nada? El apóstol también nos comparte una frase que dice lo siguiente: el corazón de Dios clama desde el exilio interior de su pueblo. No busca castigar, sino restaurar. Quiere ser tu fuente de vida y no tu recurso de emergencia. Esta parashá nos muestra cómo Israel fue llamado a avanzar, a purificar y a tomar posesión de la promesa. Y la Haftará nos muestra lo contrario, lo que pasa cuando abandonamos ese llamado. Nuestra alma se seca, el sistema religioso, el sistema de cosas se convierte en una cisterna rota. Y el Eterno siempre clamando, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Última frase para poder cerrar y ya dejarlos con un llamado. Si olvidas tu viaje, cavas cisternas rotas, pero si volvés a la fuente, vas a retomar tu destino profético. Esta Haftará nos llama a dejar la religión muerta y volver a beber del agua viva del Mesías, restaurando el pacto y viviendo conforme a la Torá. Esto es lo que el Eterno quiere para nosotros en este tiempo. Hemos comenzado un tiempo de retorno, un tiempo donde la gente afuera se está volviendo loca, y es necesario que nos volvamos al Eterno. Le comentaba a los chicos de Reconciliados que este jueves estuve con mis hermanos y unos amigos, y me fue muy chocante, muy difícil. He estado orando mucho y he estado llorando mucho, porque es feo ver cómo las personas que vos quizás querés mucho se pierden en las drogas, se pierden en sus delitos, en sus pecados. Están muertos. Básicamente salí de ahí muy mal, con mucho peso, y es necesario que nos volvamos a la fuente para que podamos salir de acá y no seamos cisternas rotas, sino que seamos nosotros fuente de agua viva para otros, que desde nosotros comiencen a brotar los ríos de agua viva, y que aquellos que nos vean nos digan, queremos beber de esa agua, como dijo la samaritana, quiero beber de esa agua.
Nosotros tenemos que ser esa agua para los otros que están sedientos, que están muertos en su delito y pecado, que están sumidos en la droga, en la depresión, en todo tipo de cosas que quizás no lo sabemos. Así que es necesario que, por más que nos volvamos y que sea un nuevo tiempo, es necesario que comencemos a proclamar su palabra, que comencemos a hablar de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amados, los bendigo.